Entonces, ¿cómo explicamos el comportamiento del monopolista? Lo que hace el monopolista, al igual que un competidor, es maximizar su beneficio económico. Este está expresado por el ingreso menos todos sus costos. El beneficio máximo se da cuando el ingreso marginal de la última unidad producida y vendida es igual al costo marginal de esa unidad. Es decir, el ingreso que genera la última unidad vendida es igual al costo que genera. Por tanto, ya no hay incentivos a seguir produciendo más unidades. Si quisiéramos obtenerlo, resultaría de maximizar la función de beneficio que aparece más arriba, e igualar a cero su derivada. Gráficamente, podemos observar que si el monopolista tiene una curva de costo marginal, generalmente en forma de U, el punto óptimo se va a dar donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Vemos que a la izquierda de ese punto, el ingreso marginal, al ser mayor al costo marginal, implica que si el monopolista decide vender más unidades, obtendrá un beneficio por ello. Solo en el punto donde son iguales ya no obtiene más beneficios. Al contrario, al lado derecho de ese punto de intersección, el ingreso que genera la última unidad vendida es menor que el costo que generó. Por tanto, en un nuevo periodo, el monopolista decidirá no producirla, reduciendo su producción hasta el punto de intersección nuevamente. Por tanto, ese punto sería un equilibrio para el monopolista. Vemos en el gráfico de abajo que este punto representa aquel donde hay mayor distancia entre costo total e ingreso total. ¿Qué ocurre como resultado en un mercado monopólico? Bueno, en el caso del mercado competitivo, vimos que la curva de oferta se igualaba a la demanda y determinaba el precio y la cantidad de equilibrio. Estos aparecen allí graficados como P subcomp y X subcomp. En el caso del monopolista, el punto de equilibrio está donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto está en el punto P sub monop y X sub monop. Vemos que es a la izquierda del punto competitivo, es decir, en primer lugar hay una menor producción que en el caso competitivo. En segundo lugar, el precio de mercado va a ser mayor que en el caso competitivo. Vemos que el excedente del consumidor se ve reducido. Por otro lado, apreciamos, lo que es relevante, una pérdida social. ¿Qué significa la pérdida social? Son todas aquellas unidades que no se produjeron cuando el valor social de ellas, es decir, el precio en la demanda, era mayor a su costo marginal. Al no producirse estas unidades, o al verse reducido el intercambio, no se generan estos beneficios. Al no generarse, se consideran una pérdida. Es una ineficiencia del monopolio. Sin embargo, esto no quiere decir que la actitud del monopolista sea nociva o aversa a los resultados de la sociedad, sino que es respuesta simplemente de una condición de racionalidad y de optimización de sus beneficios económicos, tal como lo haría cualquier otro oferente en un mercado competitivo. Pensemos en otras estructuras de mercado. El monopolio y la competencia son casos extremos y podríamos decir que son teóricos. ¿Por qué? Para la competencia perfecta hay muchos supuestos que no se dan. Dijimos que no hubieran distorsiones, que no hubieran impuestos, subsidios, que no hubieran aranceles, que la información sea perfecta. Todo este tipo de cosas no se dan efectivamente en el mercado. El modelo de competencia perfecta es un modelo de referencia. El monopolio también, a pesar de que se puede pensar mejor que exista en el mercado, es más fácil asimilarlo, tampoco es tan claro, dado que el monopolio depende mucho de la definición del bien del cual estamos hablando. No es lo mismo pensar el mercado de las bebidas cola que el mercado de refrescos. El segundo es mucho más amplio y no podríamos pensar en un monopolio.
Sin embargo, son mucho menos los competidores en el caso de las bebidas cola. De esta manera, estos dos casos son extremos y sirven para tener una referencia. En la realidad, los mercados se ubican entre ellos dos. Podemos tener modelos en donde participen desde dos o más oferentes a muchos sin llegar al extremo de la competencia perfecta. La teoría económica pone a disposición modelos de duopolio, oligopolios, competencias monopolísticas y otros modelos para poder entender esos resultados. Aquí vemos gráficamente la distancia. Vemos que el monopolio implica una mayor concentración y menor competencia, y está en el caso extremo derecho. En el otro extremo está la mayor competencia y menor poder de mercado y concentración, y está la competencia perfecta en ese extremo. En el medio podemos ver que está la competencia monopolística, donde hay muchos competidores, y en el caso del oligopolio son algunos pocos. El caso extremo sería el duopolio, donde hay dos. Los casos anteriores se refieren a los resultados de un mercado de un bien final, generalmente, pero muchas veces en un mercado donde hay un proveedor aparece la figura del monopsonio. Puede darse, por ejemplo, en casos donde hay un poblado aislado y una empresa que demande la mayor parte de la fuerza laboral. En ese caso, la empresa sería monopsonista en el mercado del trabajo. El monopsonio significa que existe hay un único comprador de un bien o servicio. Tiene, por tanto, poder de mercado, tal como el monopolista, de influir sobre el precio o la cantidad transada en ese mercado. Lo que va a ocurrir es que se determina un precio inferior que en el caso competitivo, a la inversa en el que en el monopolio. El monopsonista enfrenta la curva completa del mercado del insumo y es eso lo que le permite tener poder. Prácticamente, no se observarán oligopsonios, y no solamente un monopsonio. Es difícil encontrar un monopsonio. Podemos ver los casos de grandes cadenas de supermercados que se ven abastecidas por proveedores. Estos son algunas pocas empresas compradoras. Pero es difícil imaginar un caso en que haya un solo comprador de un bien o servicio o de algún insumo. Acá vemos gráficamente el equilibrio monopsónico. ¿Qué ocurre? La oferta y la demanda la podemos entender como habitual. Sin embargo, en el monopsonista se observa una curva de costo marginal distinta a la oferta y esta curva se va alejando de ella. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que cada vez que la empresa quiere comprar una unidad más de este bien, digamos, debiera tener un precio mayor para esa unidad o todas las anteriores. Y todas las anteriores. Eso implica que el costo que asume la empresa que compra este bien o insumo sea mayor que el precio que se refleja en la oferta. Por tanto, el equilibrio que se logra es a través de la intersección de la curva de costo marginal y de la demanda, y eso implica una cantidad transada menor a un precio inferior al del mercado competitivo, como podemos apreciar en el gráfico. Planteadas estas situaciones o estos tipos de mercado, quedan a ejercitación las siguientes preguntas. ¿En qué aspecto afecta a la planificación y gestión del negocio de estructura de mercado? Debiéramos considerar al menos cómo afecta sobre el volumen de producción y cómo proyectarlo, cómo desarrollar su estrategia comercial, qué posibilidad de crecimiento tiene de participación en el mercado, qué grado de integración puede tener y el precio, por supuesto. Vemos que los casos en que hay mercados más competitivos, hay menos posibilidad de maniobrar el precio. Sin embargo, en el caso del monopolio o el monopsonio, es posible que tenga un mayor poder sobre el precio la empresa. Por tanto, la estrategia va a ser distinta en esos casos. Queda esto como ejercitación. Fin del tema 2. Variables micro que afectan a los negocios.